Guiones y guionistas, capítulo 178. ¿Cómo hacer un storyboard o guión gráfico? Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del artístico mundo de los guionistas y el gráfico arte de los guiones. En el podcast normalmente hablamos mucho de guión, día a día, pero hasta ahora no habíamos hablado nunca de un guión muy especial, el guión gráfico o storyboard, como también se lo conoce. Hoy veremos los pasos que tenemos que seguir a la hora de realizar el storyboard de una película, un cortometraje, una serie, de lo que queramos, ¿no? Y estos pasos desde el desglose del guión hasta el planillado final. Y os recuerdo que en los cursos de guión, que ya hay 25, hoy tenemos una nueva clase que se suma a las 170 ya existentes. En el curso de largometraje desde cero continuamos con la metáfora del árbol y hoy veremos el tallo de nuestro guión. ¿Y qué corresponde al tallo en esta metáfora? Pues en el segundo acto veremos cómo escribir las páginas centrales de nuestro guión. Y como ya habéis visto los que seguís a Guiones y Guionistas en Instagram o Facebook, hay una promo nueva por el Día del Amor que se celebra en San Valentín. ¿Y si no regalas nada material a tu persona amada, sino otro tipo de regalo? ¿Y si lo que regalas es la posibilidad de cumplir un sueño, como el de sacar nuestras ideas de la cabeza escribiendo un cuento, un corto o quizás un largometraje? Por eso te propongo que si tienes algún ser amado con sueños de escritura, le regales una suscripción a la plataforma Guiones y Guionistas para que pueda cumplirlos. He activado 3 modos de regalo que incluyen un vídeo personalizado. Sí, como hice en Navidad que tuvo mucho éxito. Con cada suscripción grabaré un vídeo de parte del comprador animando al regalado a escribir esa historia que está soñando. Y este regalo les va a llegar el 14 de febrero a su correo. Con lo cual, si estáis pensando en comprarlo, daos prisa que me tiene que dar tiempo a grabarlo y que le llegue el día 14. Y ahora sí, nos vamos al podcast, cómo hacer un storyboard. Muchos de los guionistas que escucháis el podcast también sois directores o al menos os gustaría dirigir los proyectos que estáis escribiendo. Para ello, uno de los pasos por los que debéis pasar es realizar el storyboard de vuestro proyecto. No es que lo tengáis que hacer vosotros directamente, pero realizar un guión gráfico de lo que queréis rodar será de utilidad para vosotros mismos y sobre todo para el resto del equipo. Obviamente lo podéis hacer vosotros y podéis incluso tener mucha gracia al hacerlo, ¿no? Pero si no podéis encargárselo a algún diseñador. Yo ya justo hace unas semanas realicé un curso de diseño de storyboard explicando paso a paso el proceso de realización de un guión gráfico con muchos ejemplos reales, pero es que todavía no había hablado de ello en el podcast, por lo cual, pues aquí está el monográfico. ¿Qué es el storyboard? El storyboard o guión gráfico es un conjunto de ilustraciones que están mostradas en secuencia, ¿no? Así como los cómics, y que tienen el objetivo de servir de guía para entender una historia, para realizar una animación o un anuncio publicitario, o seguir la estructura de una película antes de realizarse. El mayor objetivo que tenemos con un storyboard es narrar la historia de forma visual. O sea, que lo veas y te hagas una idea de cómo va a ser la imagen de la película. Pues el tipo de planos, las localizaciones, el casting y los personajes, la acción. También debe demostrar los elementos técnicos de un rodaje. Y si un plano cenital va a ser rodado con un dron, por ejemplo, el dibujo de ese plano va a servir para que todos los miembros del equipo entiendan sus necesidades. Por lo que el storyboard se convierte en una guía complementaria al guión literario para todos los departamentos de la película. Si hacemos un pequeño recorrido histórico de lo que es el storyboard, vemos que su creación, al igual que otras tantas en el mundo del cine, se atribuye a Georges Méliès, el gran Méliès. No es de extrañar que Méliès planificase sus trucos visuales con dibujos que le ayudasen a saber qué rodar, porque él fue el que empezó con los primeros trucos de grabación, ¿no? y efectos especiales también, claro. ¿No? Él básicamente fue el primero en entender el cine como manipulación visual de las imágenes. Y claro, para eso el storyboard se convierte en un arma imprescindible. Después, convertir el storyboarding en un proceso de trabajo se atribuye a Webb Smith en el estudio de Walt Disney en la década de los años 30 del siglo pasado. Si para realizar trucos visuales es de ayuda, ¿no? Que es lo que hacía Méliès,
para planificar una película de animación el storyboard es casi una obligación. Primero diseñamos cómo narrar cada escena y después la pintamos y animamos. Una década más tarde, en los años 40, el storyboarding saltó de los equipos de animación y se hizo popular en la producción de películas de acción viva. Se dieron cuenta que dibujar los planos en secuencia previamente también era una herramienta muy útil para planificar las películas que eran rodadas con actores y en las localizaciones reales. Claro, todo esto ayudaba al director, que clarificaba cómo quiere hacer el rodaje y puede comunicarlo al resto del equipo. En publicidad también se utiliza mucho el storyboard y hay dos tipos de storyboard, dependiendo de si las viñetas dibujadas se hacen para explicar una idea o si se dibujan para grabar el anuncio. Ya que por un lado la agencia de publicidad suele realizar un storyboard para proponer un anuncio y mostrársela al cliente y que dé su aprobación. Ahí lo importante es que la idea y el espíritu del anuncio queden claramente plasmados de una forma visual. Esta sería una de las dos formas de hacer el storyboard. Y la otra es lo que se conoce normalmente como el shooting board, que es el planteamiento del realizador de cómo rodar esta idea. Básicamente es la propuesta de rodaje del anuncio, ya detallando los planos, las angulaciones, los movimientos de cámara. Claro, el shooting board va después del otro, o sea, primero se hace el storyboard en el que la agencia vende la idea a la marca, a los clientes, y una vez que ya aceptan, ¿no? Y decir, vale, queremos hacer este anuncio con esta estética y estos conceptos. Bueno, pues luego ya la agencia contrata a un realizador, un director, para decir, venga, queremos hacer esto. Y ya es él el que ya le pone su toquecito y hace un poquito lo otro, pero ya variando de, venga, esto va a ser un plano general, un plano corto, aquí vamos a hacer un movimiento de cámara y ya mete todos estos elementos técnicos. Y por eso se llama shooting, de disparo, de toma, shooting board. Y luego hay una variante del storyboard que es el conocido como animatic, que es básicamente una animación del storyboard o del shooting board, ¿no? Dependiendo de lo que sea. Y esta animación lo que hace es darte una idea más aproximada del resultado final. Claro, imaginaros, ¿no? Como de repente haces todas las imágenes de tu storyboard y las animas, ¿no? Le das una pequeña acción en tiempo y le puedes ir poniendo también sonidos, incluso diálogos, ¿no? Grabas ahí un pequeño diálogo, música, cartelas. Y claro, así te haces una idea de cómo te va a quedar la escena o el anuncio cuando lo grabes. Claro, esto no hace falta que sea perfecto, no es hacer una animación de lo que vas a hacer después, no necesita ese grado de perfección, es simplemente como para hacerte una idea. Y ahora nos vamos a ver cómo hacer un storyboard paso a paso. Primero, el desglose de guión. Claro, lo primero que tenemos que hacer es analizar el guión de nuestra película y marcar las escenas que necesitan un storyboard. Porque normalmente no vamos a hacer un storyboard de toda la película. Primero, normalmente por el presupuesto. Si tenemos que contratar a un diseñador gráfico que realice viñetas de todas las escenas, obviamente sería muy caro, ¿no? Pero es que tampoco es necesario, ¿no? Porque sería realmente una cantidad de viñetas excesiva, ¿no? Imaginaros. Lo que tenemos que hacer es elegir las escenas clave, ya sea porque, por un lado, pueden ser las más complejas de realizar y que necesitan más explicación, ¿no? El ejemplo que os decía antes del drone. O, por ejemplo, también porque son las que cuentan giros en la trama importantes, ¿no? O momentos así como muy significativos en la historia que dices, esto quiero que quede claro cómo lo voy a rodar, ¿no? O a lo mejor también es porque nos está mostrando escenarios nuevos que tenemos que presentar visualmente. Luego también es distinto hacer una película de ciencia ficción donde obviamente tienes que recrear mucho más toda la escenografía y crear todo eso, y entonces ahí sí que hacen falta más storyboard que realmente, pues yo que sé, hacer un corto de dos personajes que están sentados hablando a un lado de la mesa, ¿no? Segundo paso, las anotaciones. Una vez hemos decidido las escenas que necesitan pasar a guión gráfico, hay que hacer una lectura con las primeras anotaciones al guión. Y en esa lectura hacer anotaciones y marcar los personajes que salen en cada escena, las localizaciones y decorados, el vestuario, la época, porque claro, en esta primera lectura y anotaciones nos vamos a dar cuenta de las necesidades que tendremos para hacer el storyboard. Por ejemplo, ¿sobre qué localizaciones hay que buscar referencias visuales? ¿Cuáles son los principales personajes que tenemos que dibujar? Hay que documentarse visualmente sobre alguna época concreta, ya sea pues localizaciones, decorados, vestuarios. Y esta sería la tercera fase, ¿no? La documentación. Porque cuando ya conocemos todas las necesidades que tendremos para realizar los dibujos de cada escena, hay que buscar documentación. Y ahí, dependiendo del nivel de desarrollado que esté el proyecto, hay algunas referencias gráficas que te las puede proporcionar otros departamentos, como el departamento de arte o el de producción.
Obviamente, si solamente estás tú y tu guión, ¿no? En esta fase donde tú a lo mejor, yo que sé, vas a hacer un cortometraje, has hecho tu guión y te estás montando porque lo vas a dirigir tú el storyboard, pues claro, ahí no vas a poder pedir nada a nadie. Pero si tú estás trabajando en una película donde ya se ha incorporado el equipo de producción, el equipo de arte, y ellos ya tienen referencia y han hecho localizaciones o han hecho ya el diseño de vestuario o de decorados, entonces ellos te pueden dar referencias que te ayuden en el dibujo de las viñetas. Pero claro, como os decía antes, en el caso de que no haya comenzado la preproducción y todavía no estén los demás departamentos, te va a tocar a ti hacer esta primera fase de documentación. Afortunadamente, gracias a Internet, se pueden encontrar referencias de cualquier cosa y de una forma rápida y desde cualquier parte del mundo. Pero claro, tampoco tenemos que obsesionarnos con si van a ser las referencias reales, ¿no? Ahí hay que centrarse, sobre todo si estamos en esta fase, hay que centrarse más en cómo expresar lo que muestra el guión y lo que quiere el director en el caso de que no seas tú la persona que lo va a dirigir. Luego ya cuando se incorporen el resto de departamentos, en el caso de que tú estés haciendo los dibujos del storyboard en una computadora y lo tengas grabado, pues a lo mejor puedes hacer ahí algunos retoques, ¿no? El cuarto paso sería el casting, porque uno de los elementos más importantes de una película que tienes que reflejar en el storyboard son los personajes. Cuando vayas a diseñar tu storyboard es posible que ya sepas qué actores representan a cada personaje, ¿no? Eso te va a ayudar en el proceso. Y ahí pues le vas a hacer un bosquejo con la imagen del actor en diversas posiciones que después te va a servir de guía para hacer los dibujos, ¿no? Es como hacer normalmente la animación, ¿no? Con la creación de personajes, pero claro, esta vez con referencias reales. O sea, tú, bueno, pues si va a ser, yo que sé, pongamos Viggo Mortensen, bueno, pues tú vas a pillar varias fotos de Viggo Mortensen hasta que pilles un poquito cuál es la imagen que quieres representar para esta película y a partir de ahí pues haces el dibujito de frente, de perfil, el otro perfil, 3/4, en plano general, ¿no? Para verlo entero. Y con ese muestrario luego lo usarás de referencia para tus stories, ¿no? Y si no tienes actor concreto porque todavía los has seleccionado, bueno, pues búscate un modelo que te sirva un poco de referencia con la descripción que viene en el guión del personaje. A este tipo de bocetos también les puedes incluir la caracterización necesaria para la historia, es decir, el tipo de vestuario, el peinado, las herramientas o armas que vayan a usar, ¿no? Obviamente dependiendo del guión. Si haces un buen estudio previo, luego te va a resultar mucho más sencillo cuando pases a la fase de dibujo final, que ahí a lo mejor, si te han contratado solo para hacer el storyboard, pues te va a tocar ir resolviendo muchos dibujos en poco tiempo. Con lo cual, bueno, pues cuanto más preparado tengas el trabajo, mejor. Un ejemplo de esto sería, yo que sé, Viggo Mortensen, os he dicho, pues si está haciendo de militar, pues en lugar de tener solamente una cara, bueno, pues vamos a ver cómo es el traje militar del personaje que va a hacer y entonces ya haces estos dibujitos, pues con la gorra, con la chaqueta o campera o casaca, como lo llames, o sea, bueno, pues a lo mejor él, yo que sé, es del siglo XVII, ¿no? Es una peli de época y entonces le haces ahí con la carabina o bueno, un poco, pues eso, cómo va a ser ya el personaje caracterizado. El quinto paso son las localizaciones. En el desglose inicial determinaste qué localizaciones van a hacer falta durante la película. Bueno, pues ahora tienes que tener un archivo gráfico de dichas localizaciones que te sirva como referencia para cuando pases a la fase del boceto y del dibujo de las viñetas. Si el equipo de producción encargado de localizar ya ha hecho el scouting, que es como se llama normalmente scouting, la localización, bueno, pues entonces que te pase las imágenes que ha obtenido. Y si no es así, bueno, pues busca tú mismo con el Google Street, por ejemplo, ¿no? Que ya hay casi imágenes del mundo entero, o archivos de imágenes. Bueno, el caso es que busca las referencias necesarias y hazte ahí tu pequeñito archivo. El sexto paso son los bocetos de realización. En el caso de que tú no seas el director de la película, claro, ahí te convendrá reunirte con el director para que te diga cómo quiere realizar cada escena. Y en dicha reunión, bueno, pues irás viendo el guión, escena por escena, las escenas que te han pedido para que hagas el story y vas hablando de cuál va a ser la puesta en escena de cada secuencia. O sea, qué tipo de planos, qué tipo de angulaciones, qué tipo de movimientos de cámara quiere el director. Porque claro, si él ya te dice directamente no, esto lo voy a hacer todo en plano general, bueno, pues tú ya lo sabes, con lo cual no te molestes a hacer planos cortos en el story. O no, esto aquí va a ser un movimiento de un traveling gigante que va a empezar aquí y va a acabar aquí. Bueno, pues ese traveling, tú hazte ahí un bocetito y eso luego lo vas a reflejar ya directamente cuando hagas el storyboard. Claro, en esta reunión lo importante es que tomes el mayor número de bocetos posibles.
porque después serán la base del dibujo que hagas, ¿no? Con el storyboard. Claro, en estas entrevistas lo que tienes que hacer es resolver todas las dudas que tengas con el guión y con la representación gráfica del guión, ¿no? Porque claro, el objetivo es que el resultado final de tu storyboard se asemeje lo más posible a lo que tiene el director en la cabeza. El séptimo paso sería la elección del formato. El formato en el que dibujarás las viñetas tiene que asemejarse al formato final con el que se rodará la película. Algunos formatos utilizados, por ejemplo, son 4/3 para televisión antigua. La televisión ahora plana pues ya serían 16/9. Y en cine, por ejemplo, también hay distintos tipos de formatos, ¿no? Está el de 1,85x1, es decir, sería 1,85 la parte larga y 1 el alta. O, por ejemplo, si es más panorámico, el 2,35x1. Claro, tú tienes que hablar con el director o con el director de foto y consensuar con ellos en qué formato vas a hacer los dibujos. Y después preparar una planilla en papel o una planilla en la computadora para hacer los dibujos. El octavo paso sería una especie como de primeros bocetos, ¿no? Sobre papel. Esto ya es directamente, ¿no? O sea, cuando vas a encarar una escena para realizar el guión gráfico, lo primero que tienes que hacer es leer la descripción y sintetizar un poquito lo que te pone en el guión en una viñeta, ese texto. Claro, es el momento de realizar una aproximación o boceto al plano que se grabaría después, ¿no? Y claro, tienes que hacerte preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de plano muestro? ¿Qué encuadre? ¿Qué contiene esta viñeta? ¿Cómo conectar esta escena con la siguiente? Algunas de estas respuestas ya las tendrás porque las has hablado con el director, pero a lo mejor otras no. Es la primera aproximación al dibujo de cada viñeta, ¿no? Y tienes que incorporar la información previa que has recabado. No solamente lo que te decía de las conversaciones con el director, sino la documentación que has tenido, un poco de localizaciones, arte y personajes. Claro, esto es un boceto inicial, o sea, no es para volverse loco de ponerte a hacer detalles, que esto toca después, pero si ya has visto las fotos de cómo va a ser, yo que sé, la casa donde se va a hacer, pues o el avión, o yo que sé, o el palacio donde va a ser, bueno, pues entonces ya a lo mejor si tienes que hacer un dibujo de un plano general, pues píntalo un poquito, ¿no? La siluetilla, ¿no? El noveno paso sería hacer un guión técnico. Porque bueno, ya has hecho un poquito todos los bocetos de las viñetas de esa escena y claro, ahí ya te replanteas claramente la realización y escribes un guión técnico con el número de viñetas y qué pasa en cada una de ellas. En este guión técnico aquí tienes que especificar Claro, para hacer este guión técnico tienes que conocer bien el lenguaje cinematográfico. Porque tú vas a tener que especificar en este guión el tamaño del plano según su valor, es decir, si es un plano general, o un plano medio, un plano americano, un primer plano, un plano detalle. También tienes que especificar el ángulo desde que se filma la cámara, es decir, si es, por ejemplo, un picado, ¿no? Si que la cámara está desde arriba apuntando hacia abajo. Si es también un contrapicado, que es al revés, de abajo hacia arriba. Si es un plano, por ejemplo, cenital, que es el plano que está totalmente arriba perpendicular, ¿no? a la escena. O, por ejemplo, un plano detalle. O un plano nadir, que es al revés, que está desde abajo mirando hacia arriba. Bueno, este tipo de angulaciones. Y también vas a tener que poner los movimientos de cámara. Bueno, esto no es una clase de realización, pero bueno, básicamente son dos. La panorámica, que es cuando la cámara gira sobre su eje sin desplazarse, ¿no? Que puede ser pues panorámica horizontal, ¿no? Si se está moviendo la cámara de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, o vertical, ¿no? Si va de arriba a abajo. Y el otro tipo de movimiento sería el traveling, que es cuando la cámara se está moviendo sobre una plataforma, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el traveling avant, ¿no? Que vaya hacia adelante, o el traveling retro, hacia detrás, o el traveling lateral. Estos impresionantes traveling, por ejemplo, que hemos visto ahora en Roma, ¿no? Y que te van haciendo ahí, te van mostrando toda la escena, toda la calle con un traveling lateral. También hay travelings circulares o travelings aéreos desde arriba. Y bueno, obviamente estos movimientos se pueden combinar. Si tú haces, por ejemplo, con una grúa, tú puedes hacer movimientos de desplazamiento, travelings, y luego panorámicas también. Pero bueno, esto básicamente como de forma resumida. El 10º paso sería el dibujo final. Y claro, aquí para realizar el dibujo final de tu storyboard tienes que elegir si hacerlo analógico, es decir, dibujando a mano sobre papel y un escaneo posterior, es decir, a la antigua usanza, o si quieres hacerlo de una forma digital, dibujando con una tableta gráfica directamente en el ordenador o computadora. Si lo haces analógico, pues bueno, puedes dibujar la plantilla de un guión gráfico básico a mano, ¿no? Dibujando en una cartulina, ¿no? En recuadros vacíos y que sean todos del mismo tamaño, y lo haces, bueno, pues con lápiz y con regla, y así te haces un poco la base. Y bueno, la idea es que sea como la de un cómic, ¿no? Con filas de viñetas cuadradas que muestren cómo se van a ver las escenas en pantalla. Y esto lo puedes hacer horizontal o vertical.
En el área de descarga de recursos para los suscriptores de la plataforma puse varias de estas plantillas de guiones gráficos para que se descarguen, que eran como complemento al curso de Storyboard. Con lo cual los suscriptores podéis buscarlos ahí. Pero claro, también podéis crear las vuestras propias con Adobe Illustrator, Microsoft, con el PowerPoint, con el Amazon Storywriter, con InDesign. Bueno, hay varios programas para que no tengáis que hacerlo a mano. Claro, esto cualquier persona que haga dibujos sabe que primero es conveniente hacer un boceto y luego ya pasar al dibujo definitivo, ¿no? El típico bocetito que vas haciendo a lápiz y que luego borras. Pero claro, si estás trabajando en digital, lo que puedes hacer es este bocetado lo haces en otro color y luego te resulta más sencillo, por un lado, ver lo que es boceto y ver lo que es dibujo, y luego, por ejemplo, suprimir esa capa, ¿no? Si haces ahí todo tu primer boceto, yo que sé, con una línea azul, haces el boceto, luego lo pintas todo en blanco y negro, y luego directamente quitas la capa azul, y nada, muy fácil, y ya te quedas con tu dibujo final. Una vez que hayas hecho este dibujo final, hay que incluir en el dibujo flechas e información con los movimientos en la pantalla. Puedes hacer con cierto tipo de flechas, mostrar los movimientos de los personajes, es decir, cuál es su dirección, ¿no? Si yo que sé, si te están andando unos personajes del fondo y van a acabar al principio de la pantalla, bueno, pues haces ahí, por ejemplo, 2 viñetas. En la primera les vemos ahí de lejos y pones una flecha como que vienen para acá, y luego en la siguiente viñeta ya les vemos en primer plano. Y al ver esas 2 viñetas entendemos que los personajes han pasado de un sitio a otro. También podemos hacer con otras flechas los movimientos de cámara, los travelings o las panorámicas. Claro, este tipo de marcas te relaciona unas viñetas con otras y te ayudan a reflejar un poco la realización de la película. Por eso insistía tanto con el guión técnico que tienes que hacer. Claro, hacer un storyboard no es como un cómic, ¿no? O como de hacer dibujos y ya está, ¿no? O sea, tú tienes que pensar en cómo se va a realizar la película después. Por eso es tan fundamental hacerlo con el director o con las notificaciones e ideas que te haya dado el director. Porque claro, la gente que vaya a ver ese storyboard, la gente del equipo, tiene que entender que ahí va a haber un traveling, que ahí va a haber una panorámica y todo este tipo de detalles, porque el storyboard es para eso, ¿no? Para ellos, bueno, y también para el director para tener claro, ¿no? Y por último está el planillado, que esa sería la última fase. Si has hecho los dibujos digitales de forma individual, aquí tienes que colocar las viñetas en la planilla de maquetación. Y junto con cada viñeta ahí tienes que anotar los datos de la escena, el plano y la posición de cámara, y el contenido y observaciones, o yo que sé, eso ya depende un poco de qué relación tengas con el director, o si lo haces tú, las cosas que, si tú eres el director, que te estás haciendo tus propios diseños gráficos, bueno, pues entonces también tú verás qué te hace falta, ¿no? Ahí te puedes poner a lo mejor cosas de diálogo o anotaciones de esto es un plano tal que llega a tal, bueno, todas las cosas que luego te van a ayudar a ti y al resto del equipo. Y con este último consejo termino este programa en el que hemos hablado de cómo hacer un storyboard. Y si os ha gustado, como siempre, os agradecería pues que hagáis algún comentario o incluso una valoración en iTunes, ¿no? Unos 5 estrellitas, que la verdad es que no hay muchas, y este tipo de cosas sí que a los que hacemos podcast nos ayudan mucho a tener más visibilidad y que más personas puedan escucharlos. Y también agradecería que lo compartáis en redes sociales. Y como siempre digo, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías, porque bueno, eso es un poquito lo que nos da a nosotros de comer y lo que nos ayuda a seguir con estos podcasts. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!